a 14-3 lead. On a second down and 10, Rodgers rolling to the left, looks long down the field, and tapped, and a flag comes in. El Super Bowl es el evento deportivo más visto de Estados Unidos y uno de los más vistos del mundo. Cada año reúne a decenas de millones de personas frente a una pantalla durante horas. Y lo curioso es que una parte enorme de esa audiencia ni siquiera sigue el fútbol americano durante la temporada. Mucha gente no sabe explicar una jugada, no conoce bien las reglas, ni podría nombrar a 5 jugadores actuales de la NFL. Pero aún así, ese domingo, el Super Bowl capta su atención. Y cuando un evento logra eso, deja de ser únicamente un deporte. El Super Bowl se volvió un fenómeno social, cultural, económico y mediático. Es un partido, sí, pero también es tradición, conversación nacional, espectáculo televisivo, negocio gigantesco y vitrina cultural. Y eso no ocurre por accidente. Para entender por qué el Super Bowl tiene ese peso, no basta con hablar del marcador. Hay que ir al origen, a las razones reales por las que fue creado y a cómo, con el tiempo, dejó de ser una final deportiva para convertirse en un evento global con múltiples niveles de influencia. Porque cuando un país entero y medio mundo se sincroniza para mirar lo mismo, lo importante ya no es solo lo que ocurre en el campo. Lo importante es lo que se construye alrededor. Antes de hablar del Super Bowl, vale la pena entender qué es el fútbol americano y por qué, a diferencia del fútbol que domina en casi todo el planeta, este deporte no se expandió de forma natural. El fútbol americano nace como una evolución del rugby y del fútbol que conocemos actualmente, y se empieza a consolidar en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Uno de los momentos históricos más citados es el partido de 1869 entre Rutgers y Princeton. Aunque el deporte como lo conocemos hoy se define más tarde, cuando figuras como Walter Camp estandarizan reglas claves: la línea de salida de cada jugada, los downs y la estructura de juego por jugadas. Y eso es justamente lo que lo hace distinto. El fútbol americano no es un deporte continuo, es un deporte por secuencias. Avanzas, te detienes, planeas, ejecutas y vuelves a empezar. El objetivo es avanzar el balón hasta la zona de anotación para lograr un touchdown, pero el camino está lleno de decisiones estratégicas. ¿Qué jugada llamar? ¿Cómo administrar el reloj? ¿Cuándo arriesgar? Y cuándo conformarse con un field goal. Es un deporte que se entiende mejor cuando lo sigues con contexto. Y ese es uno de sus obstáculos globales. No es tan accesible para un jugador casual. Además, el fútbol americano requiere infraestructura costosa. Equipamiento, cascos, protecciones, plantillas enormes, entrenadores especializados, campos con medidas específicas. Comparado con el fútbol mundial, que se puede jugar con una pelota en cualquier lugar, el fútbol americano es todo un sistema. Y también está el apartado físico. El contacto es brutal. Las lesiones son parte del deporte. Y eso genera resistencia cultural en muchos países. Por eso el fútbol americano no conquistó el mundo como deporte. Pero lo que sí conquistó al mundo fue el Super Bowl. Y ahí es donde se vuelve interesante, porque lo que se globalizó no fue el juego, fue el evento. El Super Bowl nace en los años 60, pero no nace por romanticismo deportivo, nace por competencia y por negocio. En esa época existían 2 ligas profesionales compitiendo directamente:
la NFL, que ya era la liga establecida, y la AFL, fundada en 1960 como una liga rival que quería crecer rápido y tomar parte del mercado. Ambas ligas empezaron una guerra real por jugadores, salarios y contratos televisivos. Era una competencia cara, agresiva y en algún punto hasta insostenible. La solución fue una fusión. Pero una fusión por sí sola no se vende, no crea emoción, no crea narrativa. Entonces aparece la idea perfecta: enfrentar a los campeones de ambas ligas en un partido final. El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 en Los Angeles Memorial Coliseum en California. Oficialmente se llamó AFL NFL World Championship Game, pero el nombre de Super Bowl ya circulaba y terminó imponiéndose. El partido lo ganaron los Green Bay Packers, entrenados por Vince Lombardi, contra Kansas City Chiefs con un marcador de 35-10. Y aunque hoy se habla de ese juego como el inicio de un imperio, en ese momento no era el evento masivo que conocemos. Incluso hubo asientos vacíos. Pero el modelo estaba ahí, y era perfecto para la televisión. Un solo partido, una sola fecha, un solo campeón, una sola historia. Un producto concentrado. Y cuando un producto se diseña para televisión, puede crecer más rápido que cualquier deporte. Después del primer Super Bowl, el partido empezó a crecer de una manera que no es común. No porque el fútbol americano se volviera repentinamente más emocionante, sino porque la televisión entendió algo antes que el público. Un evento anual, en una fecha fija, con un solo partido decisivo, es el fenómeno perfecto para capturar atención masiva. Durante los años 70 y 80, la NFL consolidó el Super Bowl como el cierre absoluto de la temporada. Y esa idea, la del final decisivo, es lo que lo convirtió en un fenómeno cultural. Porque en un mundo donde todo es continuo, donde todo se consume en fragmentos, un evento que ofrece un cierre claro, un ganador claro y una historia clara se vuelve irresistible. El verdadero salto ocurre cuando el Super Bowl deja de pertenecerle a los fanáticos del deporte y empieza a pertenecerle a todos. En Estados Unidos se volvió normal que una familia que no ve un juego en septiembre o en octubre se reúna en febrero para ver el Super Bowl. No porque entiendan la estrategia, sino porque el evento se convirtió en tradición social. Y esa tradición se construyó con algo muy específico: repetición, año tras año, el mismo domingo, la misma expectativa, el mismo tipo de transmisión. El Super Bowl se volvió una fecha que se vive como fiesta nacional no oficial. Y cuando un evento se repite así, deja de cuestionarse, se normaliza, y cuando se normaliza, empieza a tener poder cultural. Para entender por qué el Super Bowl es tan importante para los estadounidenses, hay que pensar en lo que representa dentro de su cultura. Estados Unidos es un país enorme, diverso, con tensiones internas constantes. Sin embargo, el Super Bowl funciona como uno de los pocos momentos donde el país se sincroniza. Es un evento donde incluso personas que no comparten nada en común, comparten al menos una cosa. Saben que ese domingo está ocurriendo el Super Bowl. Lo ven en anuncios, en redes, en supermercados, en conversaciones, en el trabajo. Es casi imposible ignorarlo. Además, el Super Bowl encaja con una narrativa cultural estadounidense muy clásica. Competencia,
éxito, caída, redención, el héroe inesperado, el villano, el último minuto. Es un país que se cuenta a sí mismo a través de historias de triunfo. Y el Super Bowl produce esas historias de forma casi automática. Y hay un componente adicional que se volvió parte del evento: el patriotismo televisado. El himno, la bandera, homenajes, discursos y símbolos. Todo presentado como parte natural del show. No como propaganda explícita, sino como tradición. Y ese detalle lo cambia todo, porque lo más poderoso no es cuando un mensaje se impone, es cuando se vuelve costumbre. Durante décadas, el medio tiempo del Super Bowl era casi irrelevante. Bandas universitarias, presentaciones simples, era solo entretenimiento para llenar el espacio mientras los equipos descansaban. Pero en algún momento, la NFL entendió que el Super Bowl tenía algo que ningún otro escenario podía garantizar: atención concentrada. Y cuando un país está mirando, el espacio se vuelve demasiado valioso como para desperdiciarlo. Y hay una fecha que se menciona como punto de quiebre: el 31 de enero de 1993. En el Super Bowl 27, en el Rose Bowl de Pasadena, California. El artista principal fue Michael Jackson. Esa presentación cambia el estándar. Ya no era algo que ocurre en el descanso. Era un espectáculo televisivo completo, diseñado para mantener al público dentro del evento, incluso cuando el deporte se detiene. A partir de ahí, la liga entendió que el medio tiempo no solo completa el partido, de hecho, puede competir con el partido. Desde ese momento, el Super Bowl se convierte en una estructura doble. Por un lado, sigue siendo la final del fútbol americano, pero por otro lado, empieza a operar como un evento de entretenimiento global. Con el tiempo, se vuelve normal que mucha gente vea el Super Bowl por razones que no tienen nada que ver con el deporte. Hay personas que solo esperan el medio tiempo, o que solo esperan los comerciales, o que solo lo ven como evento social. En otros deportes, el espectáculo es el partido. En el Super Bowl, el partido comparte protagonismo con cosas externas. Y eso demuestra que el Super Bowl logró algo más grande. Se volvió un evento cultural autosuficiente. El fútbol americano puede ser complejo, pero el Super Bowl no necesita que lo entiendas. Te da suficientes razones para quedarte. Música, producción, tradición, conversación global. En otras palabras, el Super Bowl no solo vende deporte, vende experiencia. Cuando el medio tiempo se vuelve el escenario musical más grande del año, también se vuelve una vitrina cultural. Y con eso, inevitablemente, se vuelve un lugar donde se proyectan ideas. Los shows del Super Bowl no se montan como un concierto normal. Son más parecidos a una pieza de teatro televisivo. Todo está calculado. Orden de canciones, colores, escenografía, movimientos, cámaras y cierres. No hay espacio real para la improvisación. Y cuando un show está diseñado con ese nivel de control, es lógico que el público empiece a leerlo como algo más que entretenimiento. A veces el mensaje es directo, otras veces es simbólico. Y por eso, desde hace años, el Super Bowl está rodeado de lecturas conspirativas, ya que es una plataforma global de influencia. Y cuando un evento alcanza tal magnitud, los detalles rara vez son inocentes.
A estas alturas, el Super Bowl ya no se entiende solo como un partido. Se entiende como una máquina económica. En años recientes, un comercial de 30 segundos ha costado entre 6 y 7 millones de dólares. Y ese precio no incluye producción, solo el espacio. Eso significa que una marca puede gastar más de 14 millones por un minuto al aire, sin contar actores, dirección, efectos, música y distribución posterior. Y ese gasto tiene lógica, porque el Super Bowl no es una transmisión normal. Es un momento donde la atención se vende al precio más alto del año. Además, el impacto económico no se queda en la televisión. La ciudad sede recibe turismo, consumo, eventos paralelos, seguridad y patrocinio. Se generan empleos temporales, se activan negocios y se mueve una economía alrededor del evento. Culturalmente, el Super Bowl funciona como una vitrina. Es uno de los momentos donde Estados Unidos se presenta ante el mundo en tiempo real. Su estética, su narrativa, su forma de entretenimiento y su capacidad de producción. Y políticamente, es un evento donde la presencia institucional se integra de forma natural. No se siente como un discurso, se siente como parte del show. Y ahí está el detalle. El Super Bowl es uno de los lugares donde la identidad nacional se refuerza sin resistencia. Porque el público no está en modo crítico, está en modo entretenimiento. Sin duda, los comerciales hacen del Super Bowl un evento único. No es normal que un anuncio sea esperado como parte del evento, pero en el Super Bowl sí. Y esto es tan fuerte que hay gente que literalmente dice que solo ve el evento por los comerciales. La razón es simple. El Super Bowl es el único día donde las marcas no intentan esconder que están vendiendo. Al contrario, ese día compiten por hacer el anuncio más memorable del año. Algunos comerciales no solo fueron famosos, cambiaron la historia de la publicidad. Uno de los más importantes es el comercial de Apple 1984, emitido en el Super Bowl 18 el 22 de enero de 1984. Fue dirigido por Ridley Scott y se convirtió en un símbolo cultural. No era solo publicidad, era una narrativa. Y desde entonces, el Super Bowl se convirtió en el escenario donde las marcas querían contar historias. Budweiser se convirtió prácticamente en un personaje del Super Bowl. Esos anuncios no vendían solamente licor, vendían emoción, tradición y nostalgia. Y eso es precisamente lo que hace que la gente los recuerde. Doritos tuvo una época donde sus anuncios eran un evento en sí mismo, incluso con concursos para que el público enviara comerciales caseros. Y algunos se volvieron virales antes de que viral fuera una palabra común. Hay incluso anuncios que se volvieron parte de la cultura pop, como Pepsi con diferentes celebridades, los comerciales de Coca-Cola con los osos polares, y anuncios que mezclaban humor con cine, como los de marcas de autos o snacks con actores de Hollywood. Lo importante es entender esto. El Super Bowl convirtió la publicidad en entretenimiento, y cuando eso sucede, la línea entre el consumo y cultura se vuelve borrosa. Ese día, la gente no solo acepta anuncios, los espera, los comenta, los comparte. Y eso, desde el punto de vista mediático, es uno de los logros más grandes del evento. Como cualquier evento masivo, el Super Bowl tiene un lado incómodo. Fallas, polémicas, incidentes, controversias. Pero lo más interesante no es que ocurran,
sino cómo se absorben. Porque el Super Bowl es un evento diseñado para ser indestructible. Incluso cuando algo sale mal, el sistema lo convierte en anécdota, lo controla, lo administra y sigue adelante. Un ejemplo perfecto fue el Super Bowl 38 el 4 de febrero del 2004 en Houston, Texas. Durante el show de medio tiempo, Justin Timberlake y Janet Jackson protagonizaron el famoso fallo de vestuario, cuando por un segundo se vio el pecho de Janet en televisión nacional. La reacción fue inmediata. Escándalo nacional, multa, indignación política y la Comisión Federal de Comunicaciones endureció la censura televisiva. Desde ese momento, el medio tiempo se volvió más controlado, más vigilado, más calculado. Como si el Super Bowl hubiera dejado algo claro. Este no es un escenario cualquiera. Es un evento nacional. Y en un evento nacional hay límites invisibles. Entonces el Super Bowl es un partido. Pero también es un ritual televisivo, una plataforma económica, un espectáculo cultural y un evento de identidad. Y lo más curioso es que ya no importa si entiendes el deporte. El mundo está pendiente del Super Bowl incluso sin saber explicar un touchdown. Eso significa que el fútbol americano dejó de ser el centro. El centro es el evento. Y cuando el centro es el evento, lo importante ya no es solo quién gana, sino qué se transmite, qué se normaliza, qué se celebra y qué queda fuera de la conversación mientras millones miran hacia el mismo lugar.